El tema de hoy, la autoridad de Dios, segunda parte. Entonces, vamos a Números capítulo 16. Entonces, Números capítulo 16. Rebelión y muerte de Coré, Datán, Abirán. Entonces, acá habla de la rebelión. Entonces, vamos aquí al versículo 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Entonces acá habían 4 individuos, uno que se llamaba Coré, otro que se llamaba Datán, Abirán y otro que se llamaba On. Y entonces ellos se cogieron gente y se tomaron gente. Bueno, entonces eran líderes dentro de la congregación, tomaron gente, que fue, dice en el versículo 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Entonces cogieron gente que también era líder dentro de la congregación, o sea, eran todos autoridad y eran líderes de líderes, ¿sí? Entonces ahí vemos, ¿y se fueron contra quién? Contra Moisés. Entonces acá hay algo que hablamos de la vez pasada de la autoridad de parte de Dios. La autoridad de parte o impuesta ¿por qué? Por Dios. Por Dios, exactamente. Entonces dice, un pueblo que no sabe su historia está condenado, imagínense, condenado a sufrir lo mismo que le pasó anteriormente. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber muy bien qué es lo que está aconteciendo. Nosotros estamos en la iglesia, y en la iglesia, pues, como está en la Biblia, también acontece en la iglesia, también puede acontecer en otros índoles. A mí esto de lo que estamos hablando me ha acontecido de cuando yo era pequeño. Bueno, cuando yo era pequeño no, ya estaba grandecito, tenía como 18 años. Pero estábamos en ese momento en una entidad deportiva. Y de pronto dentro de la entidad deportiva pues habían unos personajes que estábamos ahí y sucedió lo mismo que aconteció acá. En la iglesia también aconteció lo mismo que hasta acá. En la parte de la empresa también sucedió lo que está acá. Pero muy seguramente pues cuando uno no lo sabe tiende a repetirla. A mí me sucedió una vez cuando tenía 18 años, que ahorita se los voy a decir. Pero entonces a partir de eso fue una lección para mí, porque yo dije no, eso no tiene lugar o hecho. Creyendo uno que está haciendo lo correcto, va a hacer lo incorrecto. Entonces acá estos hombres se levantaron, eran líderes, o sea, eran líderes sobre líderes, y eran líderes que dentro de los parámetros que están haciendo hacen las cosas bien, pero se levantaron en contra de Moisés. Entonces acá llega y dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón, en el versículo 13, se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces acá llega y dice Coré y toma, bueno, acá y se juntaron contra Moisés y les dijeron. Y estos 4 se levantan y empiezan a hablar contra Moisés, y vienen 250 hombres y Moisés los ve y bueno, los escucha. Moisés está con Aarón, ¿cierto? Y llega y les dicen, oiga, pero ustedes ¿por qué se levantaron contra nosotros? ¿Ustedes por qué están gobernando? ¿Quién los puso ahí a gobernar? ¿Quién los puso ahí? Están ustedes como gobernando, están como reinando, están imponiéndonos cosas. Si esta es la congregación de los santos, todos estos 250 hombres que están acá con nosotros, ¿son qué? Santos. Y sí son santos y hacían lo correcto delante de Dios y estaban ministrando, porque aún le ministraban al pueblo, porque eran líderes de líderes, son hijos de Leví. Y los levitas ayudaban en el templo, no eran los sacerdotes, pero ayudaban en el templo. ¿El sacerdote quién era? Aarón. Ellos eran los levitas, ayudaban con muchas cosas del templo, sabían muchas cosas de Dios, estaban muy cercanos a Dios, o al tabernáculo, estaban cerca de ahí, pero pues ellos vinieron y dijeron, oiga, pero pues Dios también nos usa a nosotros, también está con nosotros. Nosotros nos sentimos de que Moisés, o sea, tiene toda la autoridad y nos manda y nos corrige y dice y dice y dice, y nosotros simplemente obedezca y obedezca y obedezca. Y no nos parece porque nos tiene acá en el desierto y no sé qué y todo esto, y empezaron a quejar. Entonces dijo, no, ¿quién los montó a usted ahí? Le dijeron, como que desconocemos su autoridad en este momento donde está. Entonces usted llega y ve y observa
que Moisés en el Éxodo capítulo 3 habla de que fue llamado por Dios. O sea, ¿quién le dio la autoridad? Dios. ¿Él quería la autoridad? No quería, porque se negó como 4 veces a decirle, no quiere, no, yo no quiero ir, no quiero, yo no quiero, hasta que yo, pues no, usted sí es. Y le colocaba pretextos. Cuando ya estaba sobre autoridad Moisés decía, yo quiero que todos conozcan de la palabra, yo quiero que todos tengan la sabiduría de Dios, porque pues que todos conocieran. Y él empezó a formar, ¿qué? Líderes. Inclusive muchos de los que están acá fueron formados pues por él mismo, porque ¿qué más? Y ellos, a través de ellos, fueron formándose otros líderes, ¿cierto? Fueron formando. Exacto. Entonces, los formaron, hicieron la obra de Dios, eran hombres diligentes que creían que estaban haciendo lo correcto delante de Dios, pero se fueron en contra de Moisés. ¿Por qué? Pues ya vemos que todo el mundo de pronto también quiere reconocimiento, ¿sí ha visto? La gente quiere reconocimiento, que lo honren. Uno tiene eso dentro del ser humano que uno dice, yo quiero que me reconozcan, yo quiero que ser algo más en esta vida. Pues, pero es en buena medida es bueno para uno no ser mediocre, porque pues si no uno sería mediocre toda la vida, yo no aspiro a nada y no soy nada. Pues eso también es baja autoestima. También es chévere aspirar a cosas grandes, porque Dios lo tiene a uno pues para cosas grandes. Sin embargo, todo a su medida, ¿cierto? Todo tiene su medida y todo tiene bajo autoridad, porque es una autoridad delegada por parte de Dios. Tanto sea eclesiástica, tanto sea civil, tanto sea de maestros, de jefes, cuanto sea pues igual. Estamos en una sociedad y tenemos líderes, si no entonces esto sería caótico, anarquía. Llega y dice que eran los santos y ellos estaban bien, pero le dijeron, ¿y usted por qué se impuso acá? Cuando Moisés dice, ¿de qué está hablando? O sea, Dios, si no hemos entrado a la tierra prometida, pues eso es por falta de fe de ustedes, por incredulidad, pero pues estamos acá y yo estoy haciendo lo correcto delante de Dios, que Moisés era una persona que era obediente, que si la nube se movía, que si se devolvía la nube, bueno, devolvámonos, entonces se devolvía la nube, no, pues qué pendejada, o sea, como que vamos detrás de la nube, pero la nube nos hace estar allá, no estamos allá, después se devuelve y otra vez para acá. A ver, pues, pero él era obediente a Dios. O sea, hay algo que pasó cuando Adán y Eva. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva? Llega y dice, no comáis de este árbol porque conoceréis el bien y el mal. Ahí es cuando entró el razonamiento en el hombre también, de conocer lo bueno y de conocer lo malo, de empezar a razonar. Oigan, ¿y esto será bueno o esto será malo? ¿Esto me conviene o esto no me conviene? Pero usted ve en la Biblia que hay cosas ilógicas, donde Dios le manda a hacer cosas ilógicas a la gente. ¿A quién le cabe que Dios le mande a hacer eso? No es lógico. Pero hay personas que son obedientes y hay personas que razonamos, algunas veces, otras veces si actuamos en fe, porque somos pecadores así, y una vez llega y dice, pero esto no tiene lógica. ¿Para qué voy a hacer eso? Eso es una bobada. Pero pues Dios le está hablando de alguna forma que haga eso. Quiere ver su obediencia. ¿Para qué? Para tenerlo en bendición. Entonces Moisés era una persona que obediente. ¿Cuál fue el máximo exponente del Antiguo Testamento? ¿Cómo se llama? Moisés. Él fue el más grande líder del Antiguo Testamento. El que sobresale es Moisés. Y el que tuvo más autoridad fue él. Pero también ustedes ven que entre más autoridad tenía, más humildad tendría que tener, porque llega y dice que fue el hombre en Números capítulo 12 cuando Miriam y Aarón se rebelaron contra él o empezaron a murmurar de él. Llegó y Dios dijo, el hombre más manso y humilde sobre la tierra, ¿quién es? Moisés. Y tenía la mayor autoridad, y fue la mayor autoridad del Antiguo Testamento. El mayor líder fue él. O sea que entre más autoridad haya en uno, más humildad debe haber. Si no hay humildad, Dios no lo deja levantarse como con tanta autoridad. ¿Quiere tener más autoridad? Más humildad. Manso y humilde sobre la tierra. Entonces, ¿por qué? Porque los líderes que Dios coloca, que quiere que estén ahí, que estén en la iglesia, que nos lleve a otro nivel, son porque son humildes. Porque Dios no está buscando de todas maneras al líder, al super líder elocuente. No, es que lo que pasa es que él sí es
Claro, es que él tiene la autoridad, él sí es pastor, él sí es el apóstol, él sí es no sé qué, él sí. Es que miren esa capacidad de oratoria que tiene, tremendo. Pero usted ve a Moisés y Moisés, es que yo no puedo hablar, era como James Rodríguez. Sí, era tardo para hablar, entonces tampoco era, por eso le pidió a Aarón, dijo, bueno, está bien, yo hablo contigo, tú le dices a Aarón, y Aarón le habla al pueblo, porque no tienes esa capacidad, pero Dios no está buscando esa capacidad, no, venga, hubiéramos nombrado a Aarón de una vez y sacamos de taquito a Moisés y con eso yo voy directo a Aarón y entonces al pueblo y entonces nos evitamos ese pase, ¿sí o no? Este man no sabe hablar. O sea, Dios no está buscando en el que diga, ese man sí tiene capacidades. Eso, no, él está buscando un corazón obediente. Este tiene un corazón obediente, yo lo respaldo. Y lo voy a seguir respaldando. ¿Por qué? Porque es obediente. Llega y dice, para un poquito la razón, porque somos muy lógicos, la razón la dejo a un lado, yo le digo que haga esto, es ilógico, pero este caballero lo hace. Esta mujer es obediente, porque hace esas cosas, es obediente. En él se le puede desarrollar la humildad de la autoridad delegada por Dios, entonces empieza a crecer en autoridad. Así no tenga las competencias que cualquier ser humano diría, no, es que este sí es el duro para dirigir al pueblo. No, Dios está buscando esa humildad en el corazón del hombre. Eso es lo que está buscando. Entonces, y eso buscó en Moisés. Moisés ya era humilde, ya usted es el que va a hacerlo, no lo quería hacer. Pero acá le estaban reclamando, es que usted nos está enseñoreando por encima de nosotros y nos está mandando y está diciendo que hay que hacer las cosas. Y esto no es así porque nosotros también somos santos, porque también servimos en el templo, porque también somos líderes, porque también estamos ayudando con la congregación. Y estaban ya enojados con eso. Entonces vamos al versículo 4. Dice, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. Apenas, ¿qué hizo Moisés? Se postró sobre su rostro. ¿Qué hizo? Se fue a buscar a Dios. O sea, en ese momento llegó y dijo, me humillo delante de Dios, no voy a hablar hasta que pues no haya orado, hasta que no esté en la presencia de Dios, hasta que Dios no esté ahí. Y muchas veces sucede eso, que hay personas que eso sucedió en otra iglesia, pero lo recuerdo en el pasado. Sí, había un personaje, había un líder, nosotros estábamos ahí y por eso pues hay que recordarlo, pues porque eran excelentes líderes, nos formaron, nos dieron, eran muy diligentes, pero pues igual un día se levantaron, por decirlo así. Un día la calidad de estos líderes era, o el líder que estaba ahí al mando de esto, llenaba 2 reuniones, para llenar reuniones era el sábado, llenaba 2 reuniones y a ese auditorio le cabían 14.000 personas. Entonces digamos que son 10 y 10, 10.000 y 10.000, 20.000 personas. Entonces ese era un líder. Yo estaba dentro de todo eso y estábamos ahí con Leo. Y comandaba, imagínese la calidad de líder que era. Habían otros 2 de más o menos de la misma calidad también, pero siempre estaban ahí como que no querían hacer las cosas. O sea, como que tenían toda la autoridad delegada, pero un día el pastor volvió al país después de varios años. Volvió y dijo, no, pues ahora vamos a dirigir la iglesia así, así, así. O sea, el que estaba dirigiendo la iglesia ya no le gustó porque yo era el que dirigía, yo era el que hacía, estábamos con otros y estamos ahí. Entonces dice, yo soy el que dirijo. No, ahora vamos a hacer esto, esto y esto. No me parece. Es que deberíamos hacer, no sé qué, entonces ya. No, pero es que la dirección de Dios me dijo, no, es que a mí no me parece. No me parece. Entonces ya ha empezado el espíritu de qué, de rebeldía. Y ahora como que volvió. Y ahora la autoridad como que se le quitó. Pero pues la autoridad siempre estuvo en el pastor principal, que se había ido unos años por unos inconvenientes que tuvo en internet, pero volvió y retomó la iglesia donde estamos nosotros. Y ya no les gustó. Y ya dijo, no. Pero entonces hubo cosas incorrectas ahí. Y Diego dijo, no, nosotros queremos. Entonces ahí sigue más o menos, sucedió lo mismo que acá. Entonces acá llega y dice que se postró Moisés delante de Dios. Y versículo 5, y habló a Coré,
y a toda su séquito. O sea, Moisés empezó a hablar con ellos, diciendo: mañana mostrará Jehová aquí quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que escogiere, él lo acercará así. Entonces él consultó a Dios, Dios le dijo: mañana vamos a ver quién es quién respalda a quién, y quién es de Dios y quién no es de Dios. Haced esto, dice un versículo 7, tomad incensarios, Coré y todo su séquito. Coré, Datán, Abirá y On. Y entonces llegó y dice que con incensarios, tomados incensarios, Coré y todo su séquito, o sea, para el día del otro día. Entonces ahí vemos que cuando dice incensarios, Coré, Datán, Abirán, On, no eran sacerdotes. El único que hacía esa tarea, ni siquiera Moisés cogió un incensario. El único sacerdote ahí era Aarón. Era el que hacía el incienso delante de Dios. Era el que tenía esa función. Era el sacerdote. Que ni siquiera Moisés podía hacer. ¿Sí? O sea, ni siquiera. Y estos dijeron: no, pues tomen sus incensarios y vamos a estar delante de Dios a ver a quién responde. Y ellos dije, y mira lo que hace, que llega y dice, versículo 7, y poned fuego en ellos, y ponen ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coret: oí ahora, hijos de Leví. Bueno, entonces acá llegó y dijo el incienso, prendan fuego delante de Dios. Pero si vemos atrás, los hijos de Aarón, hay unos hijos de Aarón que se llamaban, ¿cómo es que se llamaban? Nadab y Abiú. ¿Y qué pasó con ellos? Que levantaron incienso extraño delante de Dios. Un día les dio por un fuego incorrecto delante de Dios, no sé qué, algo así. ¿Y qué sucedió? Descendió fuego y los consumió. Eso ya había sucedido. Y estos todavía sabían eso, porque ellos estaban ahí, y luego dijeron: no, nosotros también podemos poner fuego y poner incienso delante de Dios. Querían el sacerdocio, o sea, ellos eran levitas, pero querían más autoridad todavía, ¿cierto? Entonces acá llega y dice en el versículo 8, y dijo más Moisés a Coret: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándose a él, para que nos ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Entonces acá entonces llegó y dijo ahí, o sea, primero les puso como la trampa, le dijo: entonces vamos a encender, porque Dios le dijo encender el incenciario, todo eso. Entonces él lo colocó como prueba, y ellos dijeron y estuvieron como de acuerdo. Claro que sí. Y entonces Moisés alcanzó a ver la insensatez de ellos. O sea, no lo hago ni yo. Lo único que lo hace es Aarón. Ya sabemos lo que pasó con los hijos de Aarón. Atreverse a poner incienso, el incenciario. ¿Sí? Y ahora estos quieren hacerlo. Ahora quieren ser sacerdotes. Pero si Dios ya les dio autoridad, son los levitas, son los que están ministrando al pueblo. Ustedes tienen una autoridad sobre las otras 11 tribus. O sea, ¿cómo va a ser? Y todavía quieren más. O sea, como que ya vio el corazón de ellos. Lo que querían era: no, nosotros vamos a dirigir esto. Y lo mismo pasó acá. Ellos querían seguir dirigiendo acá, y estaban haciendo las cosas incorrectamente. ¿Sí? Parecía que ellos dicen: no, pero nosotros somos diligentes, hacemos la obra. Y obviamente hombres con esas capacidades, porque nosotros estuvimos ahí, y uno dice: qué líderes tan espectaculares los que teníamos, diligentes, haciendo la obra, haciendo aquello, haciendo lo otro. Pero había algo de incorrecto. Pues de pronto queremos ser como Aarón. Imagínese, Aarón, sacerdote, hasta más sueldos recibirá que nosotros. Tendrá algo más. Un día nos dimos cuenta que estábamos allá, cuando el pastor estaba ahí hablando. Se terminó la reunión. Y uno no pidió ofrenda. Una reunión de paz. Cuando alguien sí, el pastor se le olvidó pedir la ofrenda. Tranquilo, muchachos, hoy no vamos a pedir ofrenda. Bueno, te puedes. Por fin un día que no. Bueno, normal.
Cuando después en la otra reunión de otro día tampoco, en la otra reunión de la misma semana que hacía 2 reuniones tampoco. Y, qué recogido. Entonces ya uno se daba cuenta de ya está no, indicios de rebeldía, ¿sí? lo que pasa es que lo que pasa es que la iglesia, cuando llegó el pastor, llegó y se empezó a dar cuenta que cómo así que están recogiendo ofrenda en todas esas reuniones. ¿Dónde está esa plata? No, ahí la tenemos una fiduciaria y no sé qué. Sí, pero yo no sé, la iglesia no sabe, la contabilidad de la iglesia no sabe que está eso. Pero es que lo estamos invirtiendo en la obra de Dios. Entonces, sí, claro, están creciendo, están haciendo, sí. Parece todo correcto, pero ellos ya están empezando a manejar otras cosas. Y eso ya antes obviamente ahora ustedes no van a manejar finanzas, sino que van a manejar esto y aquello. Inclusive los tuvieron sentados un tiempo para que pues reflexionaran, hay algo incorrecto, hay que venir, y estuvieron ahí como unos meses sentaditos en restauración. Imagínense toda esa mano de plata. 6. O sea, era, pues, no te digo que no vas con diría como 10.000 personas, imagínense, más los líderes de él, eran como él, su equipo de 12, todos sentaditos. 3 meses, nosotros nos pudieron otros pastores, otras cosas, pero ahí fuimos dándonos cuenta de que ellos tenían la autoridad de una cosa toda rara. Porque nos decían incidencias, ir a el que vaya a cine, ese es pecado. El que vaya a ver cine es pecado. Pero pues en la iglesia no después veían ustedes no los dejan ir. Los dejan ir al cine. Bueno. Sí, no era pecado. Todo era pecado. Vale, era todo pecado. Sí, entonces uno llega y uno, ¿en dónde estaba yo? Ve, pues uno es obediente de todas maneras a muchas cosas. Lo que les enseñaban. Sí, pero vimos ahí cosas incorrectas, pero ellos querían era el liderazgo de eso. Pero bueno, en fin, aquí más o menos está pasando lo mismo. Acá en el versículo, ellos querían ser los sacerdotes y ministrarle a la gente y todo esto. En el versículo 11, por tanto tú y toda tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. ¿Cierto? Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? O sea, Aarón, ¿qué es? No es que le dice quién es Aarón, sino qué es Aarón. Es que ni lo trata de quién, sino de qué es. Aarón es ¿quién es él para que ustedes murmuren delante de él? Ahora le tocó vivir lo mismo que él le tocó vivir, porque le estaba murmurando de Moisés anteriormente, pues ahora le está tocando la murmuración de los demás a él. ¿Por qué? Porque el que está en eminencia es un hombre, y como hombre comete errores, y uno siempre que comete errores, uno llega y... lo mismo, usted se casa y usted ya le ve los errores a la pareja. Todo irá mal. Entonces, sí. Pero es que de verdad para Leo tú era pecado. Entonces ya ve los... sí, sí, bueno. Viendo yo películas, cualquier película, por ejemplo, Crepúsculo. Las 50 sombras de Grey. Esa me hicieron pues cada uno tiene su criterio, ¿no? Pero, no hago referencia a eso. Tal vez viéndolo desde la perspectiva que me plantean así, pero cuando veía yo eso de Crepúsculo, y eso es pecado, y yo le decía, pero ver Dragon Ball Z, que no me demonios, eso sí no es pecado, ¿no? Sí. Y dioses y todo, eso sí no es pecado. Exacto, entonces pues uno empieza a ver los defectos en los otros y empieza a criticar, pero pues si tiene alguna posición y menos en la pareja, porque pues si uno se está destruyendo, o sea, entre la pareja, pues menos se debe destruir, y menos cuando están con los bebés. En Efesios 4 del 10 al 12, vamos a Efesios 4 del 10 al 12. Cristo fue el mismo que descendió y luego subió a lo más alto de los cielos para llenarlos con toda su presencia. Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos les dio el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación y a otros el de ser pastores y maestros. Sí, entonces acá dice en Efesios 4:10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién están hablando ahí? De Jesús, sí, exacto, de Cristo. El que descendió, el mismo también subió.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Quién los delegó? O sea, el mismo Dios, mismo Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la asignación, ¿quién asignó a Moisés? Cristo. Dios, el Señor. Cristo lo asignó a él. Aarón también lo asignó a él. Pero pues porque el que asigna eso es el Señor. No es que un día Moisés le dio por decir, es que yo quiero ser el duro acá y llevar la congregación y estar no sé qué y mandar y hacer y deshacer. Pero dentro del corazón de los líderes que estaban alrededor, es que él quiere mandar por encima de nosotros, es que se cree más que nosotros, es que nos queda... Sí, o altivez también. Y altivez y orgullo, eso, todo. Y obviamente que el que designa y el da el poder es Dios, no un hombre. Siendo que pues igual Moisés no sabía hablar bien y los mandaba a todos. ¿Sí me entiendes? O sea, que uno lo ve, no, pues o sea, de hecho ya el defecto ya uno dice, pero este es el líder. Sí, o sea, ya empieza la carne empieza, pero no es ni capaz de hablar y tiene que decirle al otro para que el otro hable. O sea, Ya empezó así la murmuración. la murmuración. Entonces, pero Dios es el que asigna eso. Vamos a 1 de Pedro 5, del 1 al 3. Dice, y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño de Dios que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Amén. Entonces acá llega y dice, por ejemplo, Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, Pedro es el duro de los apóstoles, ahí super. Él le dice, los ancianos, y yo también siendo anciano con ellos. O sea, yo no soy más que ustedes. Yo soy igual a ustedes. Pero Dios nos ha asignado algo. Yo me igualo a ustedes. Pero en este momento, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también paciente de la gloria que se ha revelado. ¿Apacentad la qué? La grey. Esto tiene que apacentar la grey. El rebaño, pastorear, ser el líder, estar al servicio de ¿qué? De Dios. Y al servicio de ¿qué? De los demás, ¿cierto? De Dios. Presentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. ¿Se ha visto? No por fuerza, sino voluntariamente. O sea, pues a veces, muchas veces, como hablan sobre la voluntad de Dios, entonces hablan sobre, entonces se tiene que hacer todo lo que yo diga, y yo soy el líder, y yo soy el ungido de Jehová, y a mí Dios me dijo, y usted tiene que hacer esto, y yo soy profeta, y yo le profetizo a usted, y no sé qué, y todo el mundo. Pero pues está haciéndolo a veces como por fuerza y en su carne, y la gente lo sigue, pero pues está haciendo las cosas mal, como que esto no es de Dios, y ahí por fuerza. Y dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por lo que vaya a ganar, o una ganancia extra, o lo otro, sino en un corazón puro. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado. No teniendo ¿qué? Señorío. O sea, usted ve a Moisés, y a Moisés no se estaba señoreando por encima de los demás, pero pues él simplemente decía, Dios me dijo, Dios me habló, vamos a hacer esto, y había que hacer. No obedecían porque dijeron, no, es que nos está mandando para hablar, no siendo ejemplo de la grey. Vamos a Mateo 20, del 25 al 28. Dice, así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que
Perdón, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Si Jesús vino a no a ser servido, sino servir. Y ya que llega y está hablando, llega y dice, en el mundo, el que quiere ser gobierno, lo impone a la fuerza. Los gobernantes de este mundo todo lo hacen a la fuerza. Mas entre ustedes no será así. El que quiera ser el más duro acá, tiene que ser el que está al servicio de los demás. El más al servicio de los demás. Eso es lo que está creyendo. Ahora bien, ¿por qué dijo esto Jesús? ¿O por qué enseñó esto Jesús? Entonces vamos al versículo 20, aquí lo vemos, dice, entonces, unos versículos antes, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Era la mamá de quién? De Jacobo y de Juan. Y entonces llegó donde Jesús, lo vio y se postró delante de Jesús y estaban los otros ahí. Ay, tan linda la mamá, porque la mamá es muy linda. Y la mamá llega y ellas quieren lo mejor para sus niños, para sus bebés, para sus hijos, porque ellas siempre pues quieren lo mejor. Llega y dice, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces ella dice, porque ella ya dijo, bueno, pues una peticioncita ahí que le hago, ¿no? Cuando tú estés en tu reino, cuando estés allá en otra, que mi hijo se siente a un lado y el otro al otro. Desígnales ese puestico ahí para que cuando te vean en tu reino, ¿qué van a ver? A mis hijos. ¿Los hijos de quién? Entonces Jesús le respondió y dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, ¿podremos? O sea, beber del vaso poder padecer lo que Cristo padece, porque si no pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces pueden padecer con mi copa, pueden tomar de mi copa, también pueden padecer de todo lo que yo voy a hacer. Sí, también pueden ser bautizados también, claro, sí pueden hacer eso. Y dice, él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo bautizaba seréis bautizados, sí lo puede hacer. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, ni siquiera yo tengo la autoridad para ponerlo a un lado y al otro lado. El que lo tiene es nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ellos pidiendo cosas ahí. Eso fue bien tremendo. Ahora que llega y dice en el otro versículo, cuando los 10, o sea, que estaban los 12 estaban con Jesús. Estaba con su equipo de 12. ¿Y qué sucedió? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Sí ves? Entonces lo que pasó acá, o sea, de todas maneras, dentro de los discípulos estaban con Jesús, pero o sea, uno quiere como el señorío, como que la grandeza, como que sea entre los grandes, sea reconocido. Entonces eso está dentro del ser humano. Pero pues ellos también querían eso, pero eso está mal. En Hechos 20, del 28 al 30, vamos a ver, Hechos. Hechos capítulo 20. Dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Para arrastrarse hacia los discípulos. Entonces, ¿qué sucedió? O sea, ellos, dentro de la gente, tenían ya 250 líderes, inclusive que ellos habían formado, pues con las directrices de Moisés y todo esto. Ya tenían revuelto al pueblo ahí. Y se levantaron, ahí dice la palabra, y se levantarán con ustedes y ellos levantarán más gente en contra. Así como el mismo espíritu de Satanás que la tercera parte de los ángeles se llevó. Exactamente. Entonces, ¿qué sucedió a nosotros que no sucedió también? Mucha gente se levantó, mucha gente se fue y dijo,
esta iglesia se va a acabar. Yo me voy con mis líderes. Porque yo no conozco a ese pastor, yo nunca lo he visto. Yo los que he visto son los que me ministran a mí, los que me han tocado, y muchos se fueron. Yo pues como lo había aprendido, de que o sea, porque a mí me sucedió que yo estaba en un club de deportes de taekwondo, pues no conocía a Dios, y estaba allá y yo hacía eso, deportes, era solo deporte, pero pues habían hartos líderes ahí y eso era sin ánimo de lucro y no sé qué, y de repente en unas vacaciones alguien tomó la autoridad y tuvo que firmar los documentos de que alguien se tenía que hacer el presidente del club de taekwondo. Y entonces el que estaba más cercano ahí, el duro, lo llamaron, el man firmó. Después llegaron de vacaciones los otros y no sé qué, y bueno, pues me tocó firmar estos papeles porque usted está en vacaciones, no sé qué. Yo traté de llamar a este y a esto, pero pues igual tocaba hacerlo para no sé qué, al final de año, para continuar este nuevo año y no sé qué. Y entonces todos los otros líderes que estaban ahí, que también tenían rango de cinturón negro, otros más o menos, ¿no? Pero eran los que dirigían, los que estaban liderando y todo esto. No, pero usted ¿por qué iba a dirigir por nosotros? Y usted no sé qué, y usted se entonces ahora va a ser el presidente, ¿verdad? No, pero pues yo lo dije porque tocaba, porque pues, igual esto todo es prestado, pues tocaba una cabeza visible, algo así, pero pues eso no es nada, yo sigo siendo igual que ustedes, no sé qué. Entonces que armaron tanto bololo que pues lo invitaban a uno a las citas, y ahí entre la murmuración decían, no, y es que usted no sabe, es que usted no sabe, no sabe. Como que diciendo, uy, hay más cosas, pero nunca decían nada. Entonces que yo me fui con ellos, con la mayoría de los antiguos y los buenos, yo me fui, supuestamente porque pues todos indignados ellos, pues porque algo malo tenía el que firmó allá. Y yo me fui y pues después que a conseguir un sitio y a pagar arriendo y a no sé qué, cuando se hacía eso, porque pues era en un colegio, lo prestaban y hacían cosas. Entonces que duramos un tiempo, 1 año, 2 años, ahí se acabó eso. Y los otros pues sí continuaron allá y crecieron y siguieron nuevos líderes y todo eso. Y yo dije, y yo me perdí algo de que yo quería hacer. Y yo después ya no seguí ni haciendo deporte ni nada, entonces. ¿Y a qué cinturón llegaste? No, cinturón azul, pero pues igual soy bueno para eso. Tengo las ideas. Me gusta ese tema y soy bueno para eso. Pero entonces es ver que yo dije, porque si no me hubiera ido, ya estaría en esta negro. Ya estaría, o sea, y haciendo deporte, teniendo una vida saludable, otras cosas. Todavía puedo. Y, claro. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues yo dije, vea, pero qué error tan grande haberme ido. Después sucedió eso en la iglesia. Y en la iglesia empezaron a llamar a la gente. O sea, los que se fueron, digo, ay, nos vamos de esta iglesia, no sé qué, aquí no nos dejan dirigir. Esa iglesia se va a acabar. Dios es el que habla con nosotros. Y muchos dicen, uy, sí, yo solo conozco a mi pastor y a porque ese señor que acabó de llegar, yo ni lo conozco. No me despreciaban. Y muchos se fueron detrás y abrieron una iglesia. Sí, todavía está la iglesia. Abrieron una iglesia de garaje y ahí se quedó como iglesia de garaje. ¿Sí? Claro, por la falta de desobediencia. Que hasta por la desobediencia y todo eso, pero entonces es ver que mucha gente se fue con ellos. Tanto así que o sea, a mí me dijeron, vaya, no, como ya me había pasado lo otro, yo dije, no, yo no me voy de acá, si se vaya todo el ministerio de los que tomemos acá de que se vaya, yo me quedo acá, yo no voy a ponerme a hacer eso. Ahora vemos algo bien interesante, yo no me fui, pero pues mis líderes tampoco se fueron en ese momento. Bien, pero más audaz es ver a Leo, que era el más pequeño de un grupo, que no estaba ahí, y se fue el líder. Desde el pastor. Y el líder era induciendo a, vámonos, el líder de Leo. Vámonos. Y yo le dije en Números capítulo 12, no, hay un solo hombre de Dios y los demás, no sé qué, yo me voy porque no sé qué, y se fueron. Se fue el líder se fue el líder de la líder de él, se fue el líder de la líder del líder, se fue el líder del pastor del líder y el pastor de, o sea, se fueron como 5 líderes así en serio, o sea, todos se fueron. Que faltaba el pastor César, pero él sí. Sí, o sea, sí, exacto, y ahí para allá, entonces, y Leo no se fue, ¿por qué no te fuiste? Yo le pedí una palabra a Dios. Y algo que tenía claro era, pues, de todo lo que conversaba con ustedes, era que Dios nunca le va a hablar a uno para irse de un lugar donde uno nació y donde uno creció.
llorar, o sea, yo le doy gracias a Dios porque fue él el que me guardó en medio de todo. Porque A mí me parecía áspero porque es que de todas maneras él estaba dentro de un grupo, el grupo de él no quedó, Leo quedó como así, uy, aquí estoy y mi líder es el pastor César, porque no quiero nadie más. ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Fue así? Ya fue áspero. Pero chévere, porque sí, porque hoy día casi todos están en el mundo, no los ve. hay unos que están en el mundo, otros se fueron de esa iglesia, otros dicen que están, uno los ve, ahora en qué iglesia está en tal, y ahora en qué iglesia están, andan en iglesia, no se someten a ningún líder, no hacen nada, entonces andan graves. Y no hay la bendición de Dios, andan como errantes por el mundo, o sea. Una vez que era mi líder y el man en este momento está en el mundo. Baila. Y muchas de las personas que se fueron en ese momento yo me las he encontrado fumando. Personas con las que estudié escuela de líderes y de los... Y gente que era líder y que era dura y que... Y se fueron. Pero es que igual dice que al final de los tiempos también muchos se enfriarán, el amor de muchos se enfriará. Sí, pero es por, o sea, en ese momento Dios me dio una palabra y me dejó puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2, y nunca se me va a olvidar. Y me dijo, pase lo que pase, pon los ojos en mí. Y ahí fue cuando al otro día se fueron todos. Y le va solo. Claro. Pues que gracias a Dios habían amigos y estaba él fue mi guía de encuentro. No, Señor, y entonces ahí comencé, bueno, Señor, yo quiero que tú me demuestres quién debe ser mi líder, y le puse una señal. Pues él le dije, Señor, que me hable de la cruz, precisamente de la cruz, con él me voy. Y ahí fue cuando Manuel comenzó como a predicarme eso, porque yo busqué a Arlen, a todos los que conocí. Y el único que me habló de ese, él está, Padre. Y después de eso se fue Manuel. ¿También? Sí, claro. Por eso dice acá, por eso escuchen esta palabra, Hechos 20, del 28 al 30 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, cuídense entre ustedes, apacenten, mírense, tengan mucho cuidado con ustedes mismos, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, eso siempre va a suceder. Pero ahí ya estaba. Sino que uno a veces no tiene el discernimiento y le pasa por primera vez. A mí ya mira cómo me va a pasar, pues esta vez no me pasa. Y lo vivió en el mundo. Y lo vivió en el mundo, una experiencia pues que era en el mundo y ahora en el mundo que sucedió. Después hubo otra empresa donde yo estuve trabajando, pues estuve mirándolo en el multinivel y todo eso y aprendí mucho. Pero vi muchos grandes líderes que surgieron de allá y ganaban muy buena plata. Eran unos que ganaban hasta 100 millones mensuales. O sea, una raquera, hay unos que ganaban 30, 20, 10, 50 millones. Líderes tremendos de esa compañía donde está su familiar. Y entonces muchos estaban ahí en esa compañía y de multinivel, sí, ganó café. Y entonces un día todos los de Latinoamérica, porque habían de Latinoamérica y habían unos que dirigían desde Estados Unidos, habían dos designados por el duro de Asia. Y un día hubo una convención que en Perú y se mandaron a todos los líderes y los dos grandes de Latinoamérica y no sé qué, que están ganando plata como un berraco. Cuando llegaron allá y empezaron y dijeron, ay, nuestra nueva compañía, ay, entonces ahora se llama se llama Ganolife, no sé qué. Y todos los grandes líderes dijeron, no, es que estamos abriendo los países muy lentamente, nosotros queremos abrir toda Latinoamérica porque esto está muy bueno este negocio y expandirnos y hacerlo rápido y no sé qué, y ellos ya están haciéndolo muy lento y no, nosotros queremos más grande, es que no tiene visión el que hizo esto. Y el todo es que llegó y los que estaban dirigiendo acá cogieron la base de datos, la misma base de datos y armaron códigos de los grandes líderes y formaron gente para que todo el mundo se viera y la mayoría de gente se vino. Se pasó a la nueva compañía. Porque el mejor plan de compensación, porque le era supuestamente un mejor producto, porque es que vamos a invadir toda Latinoamérica, porque es que no sé qué.
cuando yo vi eso, yo ya no estaba en esa compañía, pero pues tenía mucho contacto ahí, pero cuando llegué, otra vez la misma. O sea, porque lo hicieron sin el permiso del otro lado, cogieron una base de datos, sacaron a la gente, lo hicieron, Cuando el otro se dieron cuenta es que en ninguna sede tenemos presidente ni nada, pues tocó empezar a traer gente nueva a las sedes y a todo eso, y ya todo el mundo prácticamente se había ido para el otro lado. Pues yo cuando lo vi, dije, bueno, ya me pasó allá, me pasó en la iglesia, ahora va a pasar en esto. Y pasados unos añitos, todo eso que era maravilloso, todos esos que ganaban 100, 50 y 100 millones, Ya no ganaban. quedaron pidiendo, o sea, porque yo después me saludé con uno de ellos y ni para el bus tenían. Ni para el bus tenían. No, yo tranquilo, o sea, gente que estaba en lo máximo, que ya, lo logré, libertad financiera ya. Y la compañía que estaba, siguió, y sigue creciendo. Y los que se fueron de rebeldes, ya no están. Y vuelve y sucede lo mismo. Entonces por eso, el que no sabe su historia, el pueblo que no sabe su historia, está condenado a repetir su historia. Entonces es bien áspero esto, y bueno, pues es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Porque bueno, acá llega y dice, sigamos en Números, capítulo 16, del versículo 12 al 14. Entonces volvamos a Números 16, porque ya se nos está haciendo. Está buena, señor, está Dice, buena. Sí, señor. ¿Del 12 al 14? De Números 16, del 12 al 14. ¿Me puedo leer, señor? Sí. Listo, dice. Luego Moisés mandó a llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron: rehusamos presentarnos ante ti. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluyen la leche y la miel, para matarnos aquí en este desierto, y que además ahora nos trates como a tus súbditos? Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluyen la leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. ¿Intentas engañar a estos hombres? Nosotros no iremos. Entonces llega y dice, Moisés manda a llamar a los hombres, no a Coré, sino a Datán y a Abiram, porque Coré era el que estaba comandando todo el tema de ellos también, pero mandó a llamar a ¿quién? A Datán y a Abiram, para hablarlos, para dialogar con ellos, porque Moisés tenía misericordia y ya sabía para dónde iban las cosas. Él ya sabía que eso pues no tenía ningún remedio, y lo que iban a hacer era prácticamente juicio delante de ellos, iba a caer al otro día. Y los mandó a llamar y no quisieron ir. Ay, Dios. Bueno. Pero mandó a llamar a estos y bueno, igual. Ahí también estaba On, pero pues no lo mandó a llamar porque pues tal vez ese desistió. Dice, del versículo 15 al 33, Dios mío. Bueno, entonces Moisés se enojó de gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Yo no he hecho mal, no le he tomado ninguno a ellos, yo no le debo nada a nadie. No les tengan en cuenta sus oraciones o sus inciensos o lo que ellos van a hacer. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito poned mañana delante de Jehová, tú, ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incienso y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Entonces él mandó todos, sí, 250 incensarios, listo, perfecto. Y Aarón también va con ellos, porque pues él era el que estaba de parte de Moisés. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y ahí estaba todo el mundo y todo el pueblo viendo. Ya Coré había hecho juntar entre ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció de toda la congregación. Y ahí apareció Dios. Y Jehová hablaba a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Eso le dijo ¿quién? Le dijo Dios a Moisés y a Aarón: apártense de ahí porque los va a consumir. Y ellos se postraron sobre sus rostros. En ese momento Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no os es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Ahí estaban intercediendo porque era la función de ellos, interceder. Ellos tenían el amor por el prójimo, el amor por las personas. Dios dice: yo siento pesar por ustedes, no es que estoy mal, no la embarren más. Y intercediendo con Dios fue un solo hombre, o sea, Coré, él. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo:
habla a la congregación y diles, apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Pero ya no está nombrando a On. On como que sí desistió. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartados ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Ellos creían que estaban delante de Dios bien, y se pusieron delante. Dios va a hablar, Dios va a interceder por nosotros, nosotros somos los hombres de Dios. Ellos creían que estaban bien. De todas maneras ellos creen que estaban bien. Todos los que se hacen todas esas cosas se van con los engañados de que lo están haciendo bien y están traicionando la autoridad de Dios. El que traiciona la autoridad de Dios, Dios es implacable con esa parte de la autoridad. Dice, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no os las hice de mi propia voluntad. En esto conoceréis que Dios está de mi parte. Bueno, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o sea que si de viejos se mueren todos estos hombres, o si ellos al ver visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me ha enviado. O sea que si en este momento ustedes no se mueren, es porque yo soy un mentiroso, o sea porque Dios no me ha enviado o Dios no me ha designado. Esas palabritas de Moisés. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos los bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Entonces ahí como que en ese terreno donde andaba eso es lleno de cuevas, y como que es muy factible a veces que se abra la tierra, no es que bueno, Dios los puso ahí, se abrió la tierra y se los tragó en una cuevita. Entonces, bueno, en el versículo, bueno, acá en números 26 del 9 a 11, o sea, números 26, eso lo vemos acá, el 9 y el 11, el 9 y el 11, ¿qué dice? Dice el 9. Y Elías fue el padre de Nemuel, Datán y Abirán. Datán y Abirán son los primeros jefes de la comunidad que conspiraron contra Moisés y Aarón, junto con Coré cuando se rebelaron contra el Señor. Y el 11 dice, sin embargo los hijos de Coré no murieron ese día. Sí, que dice que... Sí, que ahí estaba, de todas maneras estaban todos ellos ahí en la congregación, pero Dios tiene misericordia al que tiene misericordia. Algunos no estuvieron ahí. O sea, algunos sí dijeron, no, ustedes están haciendo lo incorrecto, se apartaron de él y todavía de los que fueron consumidos. Ahí estaban todavía, o sea, la descendencia de ellos estaban ahí. Dice, y miran de aquella mortandad 24,000. 26, 9 y 10 dice. Ahí seguían. Y los hijos de Eliad, Nemuel, Datán y Abirán. Estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tribu, ¿y qué? Y la tierra abrió su boca y los tragó ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió su fuego a 250 varones, para servir en escarmiento. Entonces, más los hijos de Coré no murieron. Hay unos hijos que no estuvieron ahí. Entonces ahí hay algo bonito e interesante del tema, y es que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, ¿cierto? Dios endurece el corazón del que endurece y que quiere endurecer, así como Faraón, y tiene misericordia del que tiene misericordia. Y Dios está buscando que todos vengamos a que arrepentimiento. Hay muchos que han sido llamados y no han llegado a los caminos de Dios. De misericordia nosotros hemos tenido pues hasta un corazón disponible de decir, Señor, pues te acepto, rindo mi vida a ti, quiero hacer las cosas correctamente. En el momento que cometemos lo incorrecto, pues volvemos a Dios y bueno, Señor, pues he fallado, pero sigo delante tuyo y quiero que me corrijas. Y así debemos seguir, ¿no? Delante de Dios, por la misericordia del Señor. Y Dios está trayendo también a muchos, o sea, también les está indicando, oye, vuelve. Es hora de volver. Es hora de volver, es hora de hacer las cosas bien, es hora de
de ser salvos, porque pues igual están perdidos. Entonces algunos de la familia de ellos sobrevivieron por la misericordia de Dios. Entonces gracias por la misericordia de Dios, todavía estamos acá, estamos agradecidos. Todavía falta gente por llegar, pues toca traerla porque hay mucha familia que todavía no conoce de Dios. Entonces tienen que conocer y pues que Dios termine de hacer su obra en nosotros para que nosotros podamos ser luz para también otros que puedan llegar. Números 34, del 34 al 40, y como para terminar digamos ahí en la historia. En el 16. ¿Números 34 de él? Números 16, donde íbamos, del versículo 34. Y todo Israel, los que estaban de alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumía a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incendio y derrame más allá del fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra los incensarios, que sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar con los incensarios, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, sus santificados, y serán consumidos, señala a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que los quemaban habían ofrendado, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según los hijos de Jehová, por medio de Moisés. Entonces ahí cogieron los incensarios, pues ahí vino fuego, quemó a todos estos que estaban ahí quemando incienso, cogieron esos incensarios, el hijo de Aarón, Eleazar, y hicieron como un monumento ahí, hicieron ahí, dice que unas planchas o algo, para que todo el mundo supiera, el que pasara por ahí, que eso sucedió, para que no se rebelaran. Pero entonces esto es bueno hablarlo, pues de todas maneras es bueno hablarlo para que la gente sepa que pues eso puede llegar a suceder. Y que Dios tiene misericordia de nosotros, que nos lleva de gloria en gloria, pero debemos dejar un poco la razón a un lado y poner la obediencia a la obediencia, porque tenemos la razón, la lógica, y la lógica nos trata de sacar del... Por eso el enemigo pone cosas lógicas en nosotros, es que es lógico esto, lógico esto, lógico esto, y la razón es... Pero pues Dios está buscando la obediencia, y la obediencia a veces es ilógica. Entonces, gracias a Dios, pues aquí estamos de ilógicos a esta hora, hablando de estos temas, porque pues igual nosotros tenemos muchas otras cosas que hacer, pero estamos acá. Que a veces mi mamá, ay, ¿para qué va para allá? Llega muy tarde. Pues sí, pero primero lo primero, y hay que estar aquí. Y gracias a ustedes que están abriendo este hogar y están acá y están. Sí, porque ustedes también tienen cosas que hacer. O sea, ¿sí o no? Cosas muy importantes, pero esto es a veces es más importante. Exacto. Pero para muchos es ilógico, pero no es ilógico estar edificándonos en la palabra de Dios, de nuestro Creador, de quien nos trajo salvación y vida eterna.